toda la cara externa de las ramas ascendentes. ¿Ok? Músculo macetero. Ahora bien, el músculo macetero es el músculo que nosotros decíamos en su momento cuando hablamos justamente de maxilar inferior, que también entra dentro del acto de la masticación, pero a diferencia del temporal, el músculo macetero imprime fuerza, potencia a la masticación, ¿no? Mejora el cierre de la cavidad bucal, lo que obviamente se interpreta como una masticación más efectiva, ¿no? Un cierre fuerte de la mandíbula. Este músculo se va a dividir en dos fascículos, o tiene dos fascículos, ¿okay? Cuando hablamos de fascículos musculares, estamos hablando de que un músculo puede estar dividido en dos, en tres, en cuatro o en más fascículos. Podemos decir entonces que el músculo temporal, pero que el músculo macetero es fasciculado, que está dividido en dos partes. Cuando un músculo tiene tres partes, se habla de tríceps, por ejemplo, el tríceps braquial, ¿no? Hay cuádriceps también, cuádriceps, porque tiene cuatro fascículos o cuatro vientres. Cuando hablamos de más de cuatro vientres, no podemos decir, por ejemplo, pentafasciculado, no simplemente hablamos de multifasciculado, ¿no? Multifasciculado cuando tiene más de cuatro componentes o cuatro vientres musculares. Los fascículos del músculo macetero son dos, un fascículo profundo y un fascículo superficial. Fascículo superficial y fascículo profundo. El fascículo superficial, va a tener una inserción inicial, en el borde inferior del arco cigomático. El fascículo superficial, borde inferior del arco cigomático. Arco cigomático formado por la apófisis cigomática del temporal y el hueso malar con su borde póstero superior y póstero inferior. ¿Ok? Fascículo superficial, borde inferior del arco cigomático. Fascículo profundo. Este fascículo profundo se encuentra por detrás del fascículo superficial. Y ocupando la cara interna del arco cigomático. El fascículo profundo. Entonces, tenemos un fascículo superficial que está ocupando el arco cigomático, borde inferior. El fascículo profundo está por detrás de este fascículo superficial, ocupando la cara interna del mismo arco cigomático. ¿Ok? Arco cigomático, fascículo superficial y fascículo profundo. Tienen una inserción inicial muy parecida, pero el cambio se da con el fascículo profundo, que se encuentra en la cara interna del arco cigomático, tanto por acá como por acá. ¿Okay? Arco cigomático. A partir de este punto, el músculo macetero se dirige hacia abajo, como una cinta, tiene forma casi cuadrilátera. Se dirige hacia abajo como una cinta y sus fascículos también van a terminar en sitios relativamente diferentes. El fascículo superficial va a ocupar la cara externa de las ramas ascendentes del maxilar inferior. El fascículo superficial. Cara externa de las ramas ascendentes del maxilar inferior. Y el fascículo profundo va a terminar en el ángulo mandibular, en esta parte de acá. Ángulo de la mandíbula. ¿Okay? Ahí va a terminar el fascículo profundo. ¿Okay? No maxilar superior, estamos hablando de maxilar inferior. Para eso tenemos la inervación del músculo macetero es la misma que la del músculo temporal, pero esta vez tenemos una rama que se conoce como nervio maceterino. El nervio maceterino es rama de este nervio de acá, maxilar inferior.
Estoy hablando de maxilar inferior. Rama del nervio maxilar inferior. Todo lo demás se repite. Todavía. Simplemente estoy diciendo que la inervación del músculo macetero se parece mucho al músculo temporal. La única diferencia es que aquí la rama se conoce como nervio maceterino, que a su vez es rama del nervio maxilar inferior, que a su vez obviamente es rama del nervio trigémino, que a su vez tiene su ganglio de Gasser en la cara. ¿Dónde se encuentra el ganglio de Gasser? Anterior superior. O anterior inferior. No hay anterior posterior. Guay. ¿Dónde se encuentra la fosita de Gasser, para ser más específicos? Cara anterior superior, cara posterior superior. ¿Seguro? O se encuentra el conducto auditivo interno en esa cara. Para pensarla, ¿no? No, para pensarla, dudamos. Falta lectura. Para pensarla, para dudar. Muy bien. En lo que no vamos a dudar es en la irrigación del músculo macetero. Irrigación. Ahora, Termina en inervación, solo eso. inervación solamente eso. Ahora, a diferencia del músculo temporal, donde la irrigación era dada por tres arterias, temporal profunda anterior, temporal profunda media y temporal profunda posterior, en el músculo macetero, como está ubicado específicamente en la región del maxilar inferior, va a tener arterias superficiales y arterias profundas, que no necesariamente se llaman maceterina anterior, simplemente arterias superficiales y arterias profundas. Ahora, las arterias superficiales que van a dar una irrigación, digamos, superficial al músculo macetero son la arteria facial, importante arteria facial. La arteria facial es rama de la arteria carótida externa, porque la carótida interna no da ninguna rama a la cara. Luego tenemos las arterias maceterinas. Externo, ¿no? La carótida externa. Luego tenemos las arterias maceterinas. Luego tenemos la arteria transversal de la cara. Arteria facial, arteria maceterina, arteria transversal de la cara. Los dos no son arterias superficiales. Son arterias superficiales que de una u otra forma van a dar ramas al músculo macetero. La arteria transversal de la cara, por ejemplo, es rama colateral de la arteria temporal superficial. Rama colateral de la arteria temporal superficial. ¿Por qué digo que en este punto se complica un poco el aprendizaje? Porque las arterias, cuando hablamos de arterias y hablamos de nervios, estos tienen un origen común. Por ejemplo, la arteria temporal superficial es rama de la arteria carótida externa, al igual que la arteria facial. ¿Okay? Hay una mnemotecnia incluso para recordar las ramas de la arteria carótida externa. Tilifa o caufa es la mnemotecnia que se utiliza. Entonces, es bueno que las vayamos investigando cuáles son las ramas de la arteria carótida externa, para poder entender de dónde vienen a llegar ramas para el músculo macetero, para el músculo temporal. Entonces, algunas de las ramas superficiales que van a irrigar el músculo macetero son arteria facial, rama de la carótida externa, arteria maceterina, arteria transversal de la cara, que a su vez es rama colateral de la arteria temporal superficial, que a su vez es rama de la carótida externa. Entonces, todo tiene una conexión. Tú eres rama
de esta rama, de esta rama, de esta, de esta, de esta y de esta. ¿Ok? Ahora, esas son las arterias superficiales. Tenemos arterias profundas. En el caso de las arterias profundas, se denominan profundas porque van a pasar, bien sea por detrás del músculo macetero, ¿no? Y sus ramas como tal tienen un mayor grosor, son de mayor grosor. Entre las ramas profundas del músculo macetero tenemos a la arteria maxilar interna. ¿Me pasan un banquito por interna? Que a su vez es rama terminal de la arteria carótida externa. Por aquí no pasa nada, no pasa nada por aquí. Muy bien, gracias. De la arteria carótida externa. Ahora bien, la arteria maxilar interna es la rama terminal de la arteria carótida externa. ¿Qué pasa con la arteria carótida externa? Una vez que la arteria, miren, vamos a ir desde el origen, desde el Big Bang de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa es rama de bifurcación de la arteria carótida común. A su vez, la arteria carótida común es rama de el callado aórtico. El callado aórtico, a su vez, es rama de la arteria aorta. Y la aorta nace del ventrículo izquierdo, ¿no? Estamos yendo de adelante hacia atrás. Ahora, las ramas de los músculos de la cara son complejas. ¿Por qué? Porque se dividen en múltiples ramas, primero. Y segundo, porque cuando hablamos de una de ellas, tenemos que mencionar de quién es rama. Y a su vez, de quién es rama esa rama. Hasta llegar al origen común de todo, que es la arteria aorta, ventrículo izquierdo del corazón. La arteria maxilar interna es la única rama terminal de la carótida externa. ¿Okay? La carótida externa tiene 6 ramas colaterales y una rama terminal. La rama terminal de la carótida externa es la arteria maxilar interna, que a su vez va a dar irrigación profunda al músculo macetero. ¿Okay? Músculo macetero. Entonces aquí tenemos que tener bastante cuidado, porque una pregunta puede caer de la siguiente forma, ¿no? Indique el origen de la arteria maxilar interna, ¿no? Significa decirlo Claro. detalladamente, ¿no? Y en el mismo orden, claro. Indique el origen de la arteria carótida, perdón, el origen de la arteria temporal superficial, ¿no? Entonces, ¿cómo respondería? ¿No? La arteria temporal superficial es rama de ¿qué? De la carótida externa. A su vez, la externa es rama de bifurcación de la carótida común, ¿no? A su vez, la carótida común es rama del callado aórtico. El callado aórtico es rama de la arteria aorta. Y la aorta nace del ventrículo, ¿no? Inclusive estamos saltando una parte muy importante. ¿Cuáles son las ramas del callado aórtico? Porque la carótida común nace de una de las ramas del callado aórtico, ¿no? ¿De cuál rama? ¿No? Complicado, ¿no? ¿Cuál va a ser la acción del músculo macetero? La acción del músculo macetero es la de descender la mandíbula, y también llevarla hacia arriba o elevarla. Descenso y elevación de la mandíbula. ¿Ok? Como habíamos mencionado hace un momento, el macetero imprime fuerza
imprime fuerza de masticación, imprime fuerza al cierre de la cavidad bucal, ¿no? Mayor fuerza, mejor masticación. Más o menos se interpreta este punto así: a mayor fuerza, mejor masticación, mejor cierre, ¿no? Mejor cierre. Inclusive aquellas personas que tienden a dormir con la boca abierta, ¿cierto? Hay personas que tienden a dormir con la boca abierta. Esto puede tener diversas causas. Una causa neurológica, es un hábito, se vuelve un hábito, como fumar, como, qué sé yo, como comer chocolates, es un hábito, no es un hábito. Es como un hábito. Pero también puede existir un problema de tipo muscular, puede que no exista un buen cierre de la cavidad bucal, quizás por algún defecto en alguna de las ramas, quizás del temporal o quizás del músculo macetero. ¿Ok? Músculo temporal y músculo macetero. Son los dos músculos por excelencia de la masticación. ¿Ok? Por excelencia de la masticación. Existen otros dos músculos que se encuentran dentro del maxilar inferior, por detrás del maxilar inferior, que son los músculos pterigoideos. Pterigoideo externo y pterigoideo interno. Aquí lo tengo en imágenes para que vean cómo están ubicados por detrás de la cavidad bucal. Son músculos que no se pueden observar a menos que tú tengas el cráneo desarticulado y estés observando por la parte posterior la región de la cara. Básicamente estás viendo cavidad bucal, pero por la parte posterior. Son dos músculos: músculo pterigoideo interno y músculo pterigoideo externo, que ya entienden por el nombre que se insertan en las apófisis pterigoides, ¿no? Más o menos por eso reciben el nombre de músculos pterigoideos, ¿ya? Ambos músculos pterigoideos tienen una función muy específica, muy especial, ¿no? Que se conoce como diducción muscular. Diducción muscular. Diducción muscular. Diducción muscular. La diducción muscular es el movimiento de lateralización de la mandíbula. Lateralizar la mandíbula. ¿Por qué es importante lateralizar la mandíbula? O sea, ¿en qué me beneficia a mí tener movimientos de lateralización? Resulta que como nosotros somos seres que biológicamente estamos diseñados para masticar carne, ¿cierto? Biológicamente nuestro cuerpo, nuestras fibras musculares, nuestras células, nuestro cerebro está ya viene prefabricado para masticar carnes, incluso romper huesos, o sea, estamos prefabricados ya, es un instinto. Diferente es que nosotros ya tomemos el hábito de no consumir alimentos cárnicos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Ese es un hábito que se adquiere, pero prefabricados venimos ya con eso a nivel molecular, celular. Entonces, la masticación es un acto complejo, no es un acto sencillo masticar. Podemos pensar, cuando estoy masticando un alimento, solamente está actuando el temporal. No, también está actuando el macetero. Y al mismo tiempo están actuando los músculos pterigoideos, porque esa diducción muscular, a pesar de que en el sujeto vivo no es tan visible, o sea, no masticamos alimentos, hacemos abriendo y cerrando la boca, pero existe un ligero movimiento lateral cuando masticamos. ¿Cómo masticamos? ¿No? Abrimos la boca como una lavadora, más o menos, dando vueltas, ¿no? No lo sentimos, no lo percibimos, no lo vemos de esa forma. Pensamos, masticas, abre la boca, sí, pero al mismo tiempo los músculos pterigoideos están llevando la mandíbula hacia los laterales y adelante y atrás. ¿Para qué? Para mezclar y formar lo que se conoce como bolo
alimenticio. ¿Por qué es importante formar un bolo alimenticio? ¿Por qué simplemente no hacemos como los animales, por ejemplo, qué sé yo, el dragón de Komodo? Me gusta ver muchos documentales. El dragón de Komodo, por ejemplo, no mastica la carne, la engulle, hueso, uñas, todo, no mastica, engulle, porque tiene una faringe que es capaz de abrirse hasta 25 centímetros, así se abre la faringe. Entonces no necesito masticar porque va a pasar todo. Nuestra faringe es así. Y lo máximo que pueda aperturarse son 3 centímetros. Un poquito más. Entonces, por eso necesitamos nosotros formar un bolo alimenticio para que los alimentos puedan pasar de forma lenta y correcta hacia la vía digestiva. ¿Qué pasa cuando ustedes mastican un alimento cuando engullen o deglutir, el término es deglutir? Cuando deglutimos un alimento sin masticar. Se quiere atorar con el lecho, todo así. Lo peor es que provocamos una molestia, un dolor. Se conoce como dolor precordial. Dolor precordial. ¿Por qué? Porque los alimentos están pasando por la faringe, que se encuentra por detrás de la tráquea, ¿no? Y el nervio vago, que es el par craneal número, el vago, 10, es el encargado de inervar a la faringe. Y como el nervio vago también se encarga de inervar a los cartílagos costales, entonces cuando engullimos un alimento o deglutimos un alimento sin masticarlo de forma correcta, sentimos una molestia Una presión, claro. que se conoce como dolor precordial, ¿no? Y ese dolor precordial siempre lo asociamos a corazón, pero no siempre es así. También se da, por ejemplo, en personas que tienen gastritis o en personas que tienen malos hábitos al momento de masticar los alimentos. Por eso es importante que los alimentos que deglutimos sean un tamaño adecuado para la cavidad bucal, ¿no? Hay que masticar bien los alimentos. No solo por el hecho, ¿verdad? A diferencia, bueno, la serpiente pueden abrir la boca y mover de lado a lado individualmente sus mandíbulas. El término vulgar es dislocar la mandíbula, ¿cierto? Ellas pueden dislocar la mandíbula de forma voluntaria y volverla a colocar en su lugar. Para nosotros sería una luxación voluntaria de la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, los seres humanos no podemos hacer eso, lamentablemente. Si no, pues seguramente no masticaríamos tampoco, deglutiríamos los alimentos de forma normal. Otro aspecto importante de esto, en la dilución muscular, es la producción de saliva. ¿Okay? ¿La saliva es importante para formar el bolo alimenticio? Sí, porque la saliva contiene 2 enzimas fundamentales, amilasa y lipasa, que son 2 enzimas que se producen a nivel salival, pero también la amilasa se produce a nivel pancreático. Hay amilasa pancreática, amilasa salival, hay lipasa pancreática, lipasa salival. ¿Okay? La amilasa y la lipasa son 2 enzimas fundamentales que ayudan en la degradación de los alimentos y en la absorción de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, la vitamina A, que es fundamental, que se conoce como ácido retinoico, importante para la visión, su absorción se estimula gracias a la amilasa salival. ¿Qué alimentos contienen alto contenido de ácido retinoico? Vitamina A, la remolacha. La zanahoria tiene bastante ácido retinoico, vitamina de tipo A. Ustedes saben que la vitamina tiene nombre. La vitamina A se llama ácido retinoico. La vitamina B, ¿cómo se llama? La vitamina C. Cítrico es el nombre de los alimentos. La vitamina D también tiene su nombre. Todos tienen nombre. La vitamina K también tiene su nombre, ¿no? Riboflavina, sí. Muy bien. Doctor, ¿es bueno tomar esa tableta de vitamina C?
Es bueno consumir las tabletas. Las tabletas de vitamina. Esa que dice vitamina C de sabores y de colores. Ajá. Es bueno. Es bueno. Yo siempre. Nada reemplaza a los Ah, ya. Pero si tienen la oportunidad y se la dan como cambio en una farmacia. Mejor. Entonces, importante, básicamente hemos adelantado la acción de los músculos pterigoideos, deducción muscular, ¿ok? Deducción muscular. En algunos libros van a escuchar el término deducción, pero es incorrecto, porque deducción es sacar una conclusión de un tema, ¿cierto? Entonces, deducción, no deducción, porque si no me están hablando de un tema en específico, ¿no? La acción de los pterigoideos es deducción muscular, no deducción, ¿ok? Ahora bien, el músculo pterigoideo interno, que aquí lo estamos viendo aquí en la pantallita en flecha, tiene como inserción inicial, luego van a ver la presentación en su teléfono móvil o en su tableta de mejor forma. Bueno, y luego vamos a ver o a reconocer todos esos músculos ya en el cadáver como tal. Este músculo pterigoideo interno tiene como inserción inicial la fosa pterigoidea, que se encuentra en las apófisis pterigoides, cara posterior, ¿cierto? Cara posterior. Y como inserción final tiene el orificio superior del conducto dentario, que se encontraba en la cara interna de las ramas ascendentes del maxilar inferior, ¿ok? La inserción inicial. Ahora, en el tema de la inervación, por ejemplo, es el nervio maxilar inferior, pero hay una rama del maxilar inferior que se conoce como nervio pterigoideo interno, que pasaba justamente por el conducto pterigoparativo, formado por las apófisis pterigoides y el cuerpo cara posterior del hueso esfenoides. Hay mucha información, ¿no? Sí, muchísima información. ¿Okay? En el tema de la irrigación, es la arteria pterigoidea interna. La arteria pterigoidea interna es rama de la arteria maxilar interna, que a su vez es rama de la carótida externa, que a su vez es rama de la bifurcación de la carótida común. Y así. ¿Okay? La inserción inicial se da en la fosa pterigoidea, del músculo pterigoideo interno. Y la inserción final en el orificio superior del conducto dentario, cara interna de las ramas ascendentes del maxilar. ¿Okay? Ahora bien, debido a la ubicación de los músculos pterigoideos, tanto internos como externos, estos van a tener relaciones de mucha importancia, ¿okay? Porque se encuentran por detrás del hueso maxilar inferior. Entonces están alojados en una cavidad bucal que está repleta de estructuras importantes. ¿Con qué estructuras anatómicas se van a relacionar los músculos pterigoideos? Empezamos por el interno. Primero, tenemos la faringe. La faringe quizás es de las relaciones más importantes. ¿Todo bien? ¿Se encuentra bien? ¿Entiende o no entiende? ¿No? Si usted no entiende, imagínense lo de allá.